soy Carla, y en el tutorial de hoy te mostraré cómo crearemos esta geometría en Grasshopper para imprimirla en 3D utilizando solo código G. Esta es la figura final y el código que usamos para desarrollarla. Ahora vamos a ver cómo hacerlo desde cero. Primero, abrimos Rhinoceros en nuestra computadora, no importa la versión que tengas. En mi caso, uso Rhino 8. Una vez abierto el programa, accedemos a Grasshopper desde la barra de herramientas y creamos un nuevo documento. Antes de comenzar a diseñar, es importante considerar el tamaño de la cama de impresión para centrar la figura adecuadamente. Para ello, utilizaremos el componente de rectángulo. Dando doble clic en cualquier parte del documento, se abrirá el buscador, donde escribiremos rectángulo. Verás que aparecen varios comandos llamados rectángulo, así que asegúrate de seleccionar el que tiene el icono correcto. A continuación, definiremos el tamaño de nuestro rectángulo, que en mi caso es de 220 por 220 milímetros, coincidiendo con las dimensiones de mi cama de impresión. Para esto, insertamos un panel. Haz doble clic de nuevo, escribe dos diagonales y en el panel que aparece, ingresa 220. Luego, conecta el panel a las entradas X y Y del componente rectángulo. Finalmente, en la vista superior, deberías ver tu rectángulo dibujado en rojo, listo para continuar con el diseño. Ahora, necesitamos encontrar el centro de nuestro rectángulo. Haz doble clic y escribe centro de polígono. Este comando nos dará las coordenadas del centro y lo señalará con un punto verde. Para visualizar las coordenadas, conecta un panel al puerto centro A, lo que mostrará las coordenadas como 110, 110, 0. Este es el punto de origen donde debe de estar la geometría que vamos a crear. Para empezar a diseñar nuestra geometría, buscamos el componente polígono. Verás que tiene varias entradas para definir el radio, el número de lados y un fillet si lo necesitas. Primero, colocaremos un deslizador de números para definir el radio del polígono. En mi caso, quiero que tenga un radio de 5 centímetros. Como trabajamos en milímetros, configuraremos el deslizador en 50 y lo conectaremos a la entrada del radio. Para el número de lados, quiero que tenga 8, aunque puedes seleccionar el número que prefieras. Coloca un deslizador para este propósito y conéctalo a la entrada de segmentos. Finalmente, añadiré un fillet de 5 milímetros. Si deseas cambiar el valor, simplemente haz doble clic sobre el número y ajusta el rango. Verás que el polígono aparece en Rhinoceros, pero no estará centrado en el rectángulo. Para corregirlo, conecta la entrada plano del polígono al puerto centro A. A continuación, para crear nuestra figura mediante un loft, duplicaremos y moveremos uno de los polígonos a lo largo del eje Z. Busca el comando mover. Conecta la entrada de geometría al polígono y verás que aparece un nuevo polígono en verde. Para moverlo a una altura de 10 centímetros, busca el comando unidad Z. Agrega un deslizador de números y escribe 100. Una vez hecho esto, ya podemos crear el loft. Recuerda que para conectar dos comandos a un loft, debes mantener presionada la tecla Shift. Ahora, aunque la figura esté completa, parece un poco simple. Para hacerla más interesante, antes de aplicar el loft, vamos a rotar el polígono superior. Busca el comando rotar, conecta el polígono superior y usa un deslizador para determinar cuántos grados deseas rotarlo. Ten en cuenta que Grasshopper trabaja con radianes, así que haz clic derecho sobre la palabra ángulo y selecciona la opción de grados. Si te aparece un segundo polígono superior al rotar, esto se debe a que necesitamos definir un punto de origen para la rotación. Como sabemos que el centro de nuestro rectángulo es 110, 110, 0, construiremos un punto con esas coordenadas. Busca el comando construir punto y usa deslizadores para ingresar los valores. 110 para el eje X, 110 para el eje Y, 100 para el eje Z. Conecta el punto al comando de rotación y ahora el polígono rotará uniformemente alrededor del centro. Finalmente, procederemos con el loft. Conecta toda la geometría y verás que la nueva figura es mucho más atractiva. Para evitar que la geometría de referencia nos distraiga, selecciona todo y desactiva la vista previa. Ya tenemos nuestra figura lista, pero ahora necesitamos convertirla en un formato que la impresora pueda entender sin pasar por un laminador como Cura o Prusa Slicer. Para eso, vamos a buscar el comando contour, con el objetivo de extraer los contornos de la figura. Conectamos a la función loft. No te preocupes si aparece en amarillo o naranja. Esto indica que falta información, que es la distancia para definir la altura de capa de la impresora. Por ejemplo, si imprimes con una altura de capa de 3 milímetros,
conecta ese valor a la entrada de distancia del comando contour. Una vez hecho esto, se generarán muchas líneas, que son los contornos de la figura. Desactiva la vista previa del loft y verás las polilíneas que representan la figura. Por último, agregamos el comando unidad Z para asegurarnos que se procese la información correctamente. Posteriormente, para que la impresora pueda seguir correctamente el contorno, hay que dividir la curva en múltiples secciones. Buscamos el comando dividir curva y lo conectamos al comando contour y definimos un número de secciones, en este caso 250. Esto genera suficientes puntos para que la impresora entienda cómo dividir la línea en cada capa y mantenga la calidad durante la impresión. Ahora necesitamos calcular cuánto material saldrá de la boquilla, es decir, nuestro flujo de extrusión. Esto requiere una fórmula matemática que siempre será la misma. Anótala y apréndela. Para usarla, buscamos el comando expresión, donde hay que definir las variables. En este caso, serán 3. El diámetro de filamento, es decir, dF, el diámetro de boquilla, es decir, dB, y la altura de capa, es decir, AC. Escribimos nuestros valores en un panel para cada variable. Ahora damos doble clic sobre la fórmula que aparece por defecto. La borramos y escribimos lo siguiente. dB por AC, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, otra vez ponemos paréntesis, dF sobre 2, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado por pi y cerramos paréntesis. Y conectamos un panel al final para poder visualizar nuestro resultado. Una vez calculado el flujo, se deben dividir los puntos que creamos con el comando dividir curva en coordenadas X, Y y Z, usando el comando de construir. Verás que los puntos están divididos en listas. Unifícalos en una sola lista con el comando flatten. Ahora vamos a utilizar el comando concatenar para reunir toda la información en un solo código G. Comienza creando un panel donde escribas G1, que indica un movimiento lineal de la impresora. Luego añade otro panel para definir la velocidad de impresión, por ejemplo 1200 milímetros sobre segundo. A continuación, conecta las coordenadas X, Y y Z, pero antes de hacerlo, coloca un panel con las letras correspondientes para cada eje. Es importante recordar que, para que el código funcione correctamente, debes añadir un espacio antes de escribir las letras Y, Z y E en sus respectivos paneles. Después, agregamos el flujo de extrusión. Escribe la letra E en un panel y conéctalo al resultado de nuestra fórmula matemática para el flujo. Con esto ya tendremos todo nuestro código G casi listo. Sin embargo, aún falta añadir los comandos de inicio y fin para la impresora, donde definiremos la temperatura de la cama, la boquilla y la velocidad de los ventiladores. Estos comandos se pueden obtener fácilmente desde un laminador como Cura. Simplemente copia los códigos de inicio y fin y pégalos en paneles separados dentro de Grasshopper. Una vez tengas todo preparado, utiliza el comando unir para organizar el código en el siguiente orden. Primero, el código de inicio de la impresora, luego, el código generado en Grasshopper y finalmente, el código de fin de impresión. Conecta un panel en la salida del comando unir y este será tu código G final. Para transferirlo a la impresora, haz clic derecho sobre el panel y selecciona la opción copiar solo la data. Luego, abre la aplicación Notepad de Windows y pega todo el código. Guarda el archivo seleccionando Guardar como. Cambia el tipo de archivo de texto a todos los archivos y asegúrate de que el nombre termine con la extensión .gcode. Busca el archivo en tus documentos y ábrelo para visualizar cómo se verá impreso. Si estás satisfecho con el resultado, copia el archivo a la tarjeta de memoria de la impresora y listo, ya estás preparado para imprimir.